I had woken up to a knock at my door. Mona, I was wondering when you'd show up. Max, I'm not here to kill you. Aren't you going to ask me in?
EMAM Publish, a powerful integrated digital sharing and publishing system. Click. Log into a secure online library to see all your content. Search. Use a browser or tablet to find content, old or new. Preview. Play or scan to find the right content. Email. Send out branded mixed media emails with branding and security settings. Review and approval. Email a link with preview, approval, and comment. Social media. Facebook, Twitter, YouTube, Google+, LinkedIn, and more. Streaming platforms. Send to platforms like Brightcove and Katapi.com for worldwide streaming, monetization, subscription management, and more. Websites. Send to your current or new website. From your office or from the cloud, EMAM is the tool to unlock the value of your digital assets. EMAM Vault builds a digital content library which lets users manage content across multiple storage systems and locations. With EMAM organizing your content, you no longer have to search across stacks of drives on a shelf or files scattered across multiple folders and systems. You can search, browse, and preview media stored in different locations or in the cloud right from your laptop or handheld device using a simple and intuitive web interface or by using a tablet application. How does EMAM Vault bring content to life? You can add high-resolution files in any format to EMAM using the desktop feeder application or the web-based interface. Simply drag and drop assets into EMAM. Original files are moved to the desired storage location in their native format and structure. Storage can be a NAS, SAN, LTO, or even a cloud location. A lightweight proxy copy is created to help you quickly preview the media from anywhere without download or transfer. You can search and find required content, preview it, and enrich the media with markers, tags, and comments. You can download content or deliver it in a pre-configured format to locations like a digital player server, OTT, VOD, or IPTV platform. You always have access to proxy copies, so you can park high-resolution content permanently on low-cost, easy-access locations like an LTO, ODA, or cloud-based archive system, or even offline. EMAM scales with your media and adapts to your needs. Additional features and tools can be added seamlessly. Please reach us at sales@empressmam.com or our website at www.empressmam.com to discuss how we can help you manage media. EMAM builds a digital content library that connects people, processes, and systems. EMAM Workgroup allows technical and non-technical users across departmental and geographic boundaries to collaboratively make and distribute content on-premise or in the cloud. Video editing was only in the editing suite, but now EMAM allows worldwide collaboration before, during, and after the editing process. Powerful tools allow sharing and delivery to any platform on any device. So how does EMAM work? Use the web interface or EMAM feeder to ingest, tag, label, and organize content from any desktop. Video files are big in size and difficult to process and share, so EMAM makes a small H.264 proxy for easy sharing, previewing, and processing. EMAM manages the original source file in a native format in one or more terrestrial or cloud systems. EMAM can scan and index local storage, or it can centralize the media, make projects and categories, and enter metadata to quickly find content, access and control from the web interface, or even a tablet application, mark, tag, annotate, subclip, and make sequences and timelines. Editors do the craft edit and share back to EMAM, send approval emails,
branded mixed media emails, and social media links. Download or deliver content in the needed format or codec to the desired location, delivery platform, OTT, VOD, and more. Secure the content permanently at low cost with easy access. EMAM is a scalable system, so EMAM can grow with your needs. Thank you for your interest in EMAM Workgroup. EMAM Enterprise, a scalable, full redundant level media asset management platform to meet the needs of the largest organizations. EMAM manages a wide range of formats like videos, audio tracks, images, and documents, with integrated systems and tools to organize, tag, mark, search, preview, download, share, and publish. EMAM becomes the one place to search, review, and manage all content. Content can be ingested from anywhere, stored anywhere, and delivered anywhere. Processes and workflows can be automated and streamlined. Online collaboration empowers teams across technical, departmental, and geographic boundaries to produce, edit, review, and share content from any web browser or from any native Android or iOS iPad device. Active Directory simplifies user management, restricts access, and sets permission levels to select groups. Users can set up their workspace according to their roles and permissions, their preferences, and their technical abilities. History, dashboards, and analytics provide monitoring and business intelligence. Disaster recovery can ensure the system stays online. The configuration interface and automated triggers can make the system easy to set up and change as needed. EMAM Enterprise can scale to meet the needs of thousands of users and petabytes of content. For more information, please reach us at sales@empressmam.com or on our website at www.empressmam.com to plan out your media archives. EMAM Cloud puts you in control. Produce, collaborate, and archive, all in the cloud directly from the Amazon AWS Marketplace. Rapidly upload media and create proxies instantly. Work seamlessly from the Adobe apps with Premiere, After Effects, Photoshop, InDesign, and Illustrator panels. Use original or mezzanine versions to edit. Set up our intuitive web interface to your preferences. Work with designers and editors from any connected device. Review and comment on projects. Safely share links to others. Secure media permanently in the cloud. Organize media and control access. Quickly find and browse AI-tagged media. Download media as needed. EMAM Cloud is protected by Amazon AWS security protocols and is available everywhere. Click and go with cloud services or control your AWS setup with EMAM Cloud Platform. Choose a package to archive media or collaboratively produce. Reach out to us or our partners to customize your system. Integrate with scores of other technologies. Run a hybrid system with local or other cloud parts. With EMAM Cloud and Amazon AWS, the cloud is not the limit. Ok, empezamos, Roberto. ¿Sí? ¿Te parece? Cuando quieras. Ok, bien. Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos. Reciban el saludo de la empresa BPS. Les saluda José Ramírez, gerente comercial de Broadcast Professional Storage. El día de hoy, nuestro tercer día de webinars, vamos a recibir a los amigos de Empress, EMAM, que el día de hoy nos van a explicar
las soluciones de producción remota que se pueden realizar con Adobe Premiere y EMAM. Nos acompañan el día de hoy, primero, Roberto Clavijo, de Digital Cypher, que es el mayorista para Latinoamérica de EMAM, y Chuck Buelow, que es el director comercial global de EMAM. ¿Sí? Ellos van a estar a cargo de la presentación. Durante el webinar, cualquiera de ustedes puede levantar la mano para hacer una pregunta si desean hacerlo. Le vamos a habilitar el micrófono y la cámara. O al finalizar la presentación de Roberto y de Chuck, vamos a habilitar también los micrófonos y la cámara para que puedan hacer las preguntas. ¿Sí? Muy bien, Roberto, te cedo la posta para que puedan continuar. Gracias, José. Muy agradecido por la invitación y por la oportunidad de presentar este webinar. EMAM es un producto de una excelente calidad que siempre ha estado a la vanguardia de la tecnología y más hoy. Este año vinimos con EMAM CLOUD, que es un desarrollo que veníamos preparando desde hace unos 2 años atrás. Chuck Buelow es el presentador en el momento. Sin más preámbulos, voy a pasárselo y él va a presentar su presentación será en inglés y cualquier cosa yo les puedo traducir si hay algún problema. Sí. Les puedo responder las preguntas. Okay. Chuck, we can start if you want to. Okay, would you like to make me presenter? I already presented you. You have to move on with this and just the presentation. If they want to ask something, they are gonna raise their hand. Then I will answer the question, or if not, I will translate it to you. And then you know how this is. So. Okay. Can you see my screen right now? Yeah, I can. Okay. So the EMAM platform. This is a slide that explains exactly what we do. So we have acquisition of media that could be file-based, that could also be live as well. So we do capture live feeds and bring them into the EMAM system. And then we organize the media into categories, similar to file folder structure. But it helps you with the ability to organize your media and then set permissions on who gets to see what. And then we apply also metadata as well, and making it very easy to find and search for media. We create using, say, Adobe Premiere or the Adobe Suite. They have panels built in. We also have extension panels for Final Cut Pro. And then we deliver or download to Media Composer workstations or Interplay as well. And then we do have, within here, we have collaboration with sharing and review and approve. And then, of course, we have delivery to pretty much any platform, both online, VOD, or broadcast. And then, of course, we can archive locally in LTO or also in the cloud. Roberto, do you want to translate at that point? Yeah. Lo que hacemos generalmente es tener, EMAM es capaz de hacer adquisición de material. Tenemos un sistema que nos permite tomar material de una cámara o tomar material de un disco o tomar material en forma de archivo, organizarlo con metadata, introducir metadata, hacer todo lo que se requiere para tener una organización jerárquica. También podemos hacer creación con Adobe o también podemos hacer creación con Final Cut Pro. Podemos enviar archivos a Media Composer e Interplay, pero quiero aclarar esto, nosotros no podemos chequear en Interplay, entonces la integración con Interplay no es no es completa, es solamente envío de material a lo que es Interplay. Con Adobe Premiere
con toda la suite de Adobe Premiere podemos hacer envío de material y chequear el material dentro de Adobe Premiere y trabajar con Adobe Premiere 100% ambas vías. Podemos también hacer, tenemos capacidad de envío a casi todas las plataformas o la mayoría de las plataformas a las que se requiere enviar cualquier material, e igualmente archivar, ya sea manejar un drive de LTO o hacer archivo a una tercera parte que maneje una librería en LTO, o manejar a disco o manejar en la nube. O sea, podemos subir archivo a la nube, podemos hacer todo tipo de archivo. Go ahead, Chuck. Okay, so the system itself can be run in 3 different types of platforms. So we can run completely on-premise, and with that, you would have the servers, storage, LTO libraries, archive could be locally or then, of course, up in the cloud, and then local users then connect through the network and then connect to the media, and then are able to produce and so on. And then, of course, external folks, users have to actually go through the firewall. Did you want to translate on that? I got 2 more slides, by the way, Roberto, just to let you know. Okay. Hablábamos de que tenemos la capacidad de poder instalarlos en cualquier plataforma, ya sea solamente en el sitio, o ya sea en la nube, o ya sea de una forma híbrida. Generalmente la forma híbrida, los usuarios externos tienen que pasar a través del firewall, entonces es un sistema bien protegido. Podemos hacer en la parte híbrida, podemos tener en sitio todo lo que es la parte de alta resolución, y podemos subir en la nube la parte de baja resolución y la metadata. Go ahead, Chuck. Okay, and then also there's options with, say, AWS to actually place everything in the cloud. So that would be with all the EMAM servers, and then, of course, all the services that AWS provides, and then all of your original content and proxies for viewing are also in the cloud as well. Go ahead, Roberto. Okay, yeah. La solución en la nube con AWS, quiero aclarar que tenemos no solamente con AWS, sino con varios otros proveedores de servicio de nube. Pero la solución con AWS le va a permitir manejar cualquiera que sea el almacenamiento, ya sea S3 o Glacier. Le va a permitir hacer manejo y decisión de qué capacidad de infraestructura necesita, y también para poder manejar, ya sea que quiera solamente manejar la parte de alta resolución o la baja resolución en la nube. Entonces, para cualquiera de esas aplicaciones tenemos la posibilidad de conectar y de programar con AWS. Go ahead, Joe. Okay, and then lastly, for the slides here, this is in a hybrid mode. And the way you do this is you place the EMAM system in the cloud, the proxies in the cloud, and so on, and all of the database and everything stored in the cloud and run by AWS in this case here, of course, with all the access to all the services. And then you can also connect your location and through what we call an application node. This would allow you to use local storage as well and index the media to the local storage and connect with the EMAM system. That would be have the ability then to share media, both what's stored in the cloud and then, of course, also what's local as well. Go ahead, Roberto. Okay, esto es bien importante. Esta parte híbrida nos permitiría tener nodos independientes en cualquier ciudad o en cualquier parte. Entonces, podríamos tener nodos independientes compartiendo archivos de forma local o en la nube, o podemos compartir lo que sea, ya sea alta resolución, baja resolución, cualquier cosa que estemos trabajando en el MAM, podemos compartirlo y tenemos la capacidad de hacerlo, ya sea local a la nube, local a local, o que queramos mandar entre los diferentes nodos de comunicación. Okay, so we'll go into the demo. So
accessing this system that I'm using. This is cloud-based, and I'm accessing through a local web browser. And so that could be any web browser that's on the market today to be able to log into the system. And then your credentials here allow you to then determine exactly how much you get to see and do within the system. This determines that by logging in. And then, of course, also we have the ability to separate what we call business units. Business units allow you to divide the one EMAM system into multiple EMAM systems that are completely separate from each other with storage and workflows and branding and so on. So you can have two different divisions looking into the same EMAM system, but be completely separate from each other. So you want to explain that? Yeah. El acceso a EMAM se hace generalmente usando, uno declara a los usuarios. Entonces, cuando uno instala el sistema, le da permiso, crea los permisos para usuarios. Dependiendo de esos usuarios, dependiendo de lo que yo quiera, yo puedo darle niveles de accesos a donde yo quiera, desde el punto de que puedo crear un usuario que solamente sea capaz de visualizar hasta crear un usuario que sea un superusuario que pueda administrar absolutamente todo. Entonces es un bastante amplio nivel de acceso. Y también puedo hacer divisiones dentro del mismo sistema de EMAM, que con una sola licencia puedo crear unidades en las cuales yo puedo separar el trabajo de mi compañía por diferentes secciones, donde voy a tener la capacidad de que ambas secciones tengan acceso al material, pero yo estar administrando esas secciones de manera diferente. Entonces es un proceso más de administración. Go ahead, Chuck. Okay, and so with the interface here, this is completely designed by the user or admins. This gives you the ability to kind of resize different items and different things on the screen. These are called widgets and have very specific functionality. And then we have what we call a widget drawer here, where I can actually then take something and actually drop it onto this. And with that, then be able to kind of resize the layout here and change the layouts with all the different functionality. And then, of course, I can go ahead and save that as well. So you can actually save the different layouts and be very specific as to what you're doing at one time. And you could pretty much limit what is on the screen. So you want to kind of go through that. Where are you getting this from? New Jersey? This is actually in Azure. What is that? It's running in Azure, Microsoft Azure. It's in Azure, okay. Okay. So, bueno, entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de lo que queríamos mostrarle más o menos. Él está corriendo esto directamente, ya está dentro de la demo, ya no es una presentación, está la demo. Este es un material que está en Azure. Lo tenemos y como ven, él puede manejar aquí absolutamente todo lo que quiera del MAM. La interfase de este MAM se puede cambiar, puede hacerse, todas las pantallas son movibles, todas las pantallas se pueden agrandar, se pueden bajar, se puede crear la forma de crear diferentes interfaces para diferentes usuarios y guardar esos usuarios y poder que cada preferencia de cada uno de los usuarios, cada vez que entra a su sistema, pues pueda llamar esa preferencia. Yo puedo tener un visualizador, tenemos diferentes, lo que nosotros tenemos, por ejemplo, para crear o para seleccionar el trabajo que queremos hacer, lo llamamos widgets, y los widgets siempre están en la parte izquierda, y entonces dependiendo de la licencia que yo tengo acceso a esos widgets y de lo que el sistema va a ser capaz de hacer. Importante resaltar que toda la búsqueda que estamos en esta demostración haciendo, el sistema está en Azure, pero yo, por ejemplo, podría tener el sistema on-premises en Nueva York, o tener el sistema on-premises en cualquier ciudad y accesarlo de la misma manera cuando instalo un sistema híbrido. Go ahead, Chuck. Okay, and so as I mentioned, we store and organize media in what we call categories. So these categories are defined by how you organize your media, which is very, very similar to having folder structures. So if you were to look at the different folder structures, you could lay it out this way, or you can go through a list that we have here. Typically, most people stick with the list.
And then this makes it very easy for you to then go in and search for the media. So if I go in and search by category and just click on Lucid Link and then get Lucid Link and then go very specific to just videos. So it helps you with the ability to kind of organize and then quickly search for the different content that you're looking for. So you see this is a category called Nordic Star. This is video. And then I could also look for what is also stored in projects. This makes life very easy to find content very specific to projects or different types of projects that you're working on or categories of media and so on. So you want to go ahead and explain that? Yeah. Como ven, los que le está mostrando es la forma como hacemos categorías, como dividimos y cómo podemos organizar la media que tenemos dentro del MAM. Entonces podemos tener acceso por categorías que son como si fueran folders y los podemos buscar rápidamente y podemos hacer una búsqueda rápida a cualquier material que tengamos, ya sea por palabras, por donde ahorita va a mostrar búsquedas avanzadas, pero nosotros podemos buscar por cualquiera de los factores que tengamos en la media, o como llamemos el folder, o como busquemos el vídeo, como metamos la metadata. Vamos a poder también hacer búsquedas, manejo de filtros, en general. La búsqueda es bastante efectiva al punto de que yo puedo buscar por una palabra y encontrar el material que yo quiero. Sí, Chuck, stop that a little, 1 second, please. Move on over the thumbnail. Over the thumbnail? Yeah, yep. Right there. Okay. I'm going to present this before you, but you will have to do it again. Si ven, yo le dije a él que subiera sobre el thumbnail y es porque en el thumbnail nosotros hemos incorporado algunas acciones. Como ven, usted cuando quita y entra al thumbnail se sube una ventanita donde le dice qué hacer rápidamente con esos botones. Uno puede asignarles tareas o puede hacer directamente cosas como bajar el archivo, mandarlo, meterlo a un e-bin que ahorita más adelante les voy a mostrar. Entonces, son acciones que tenemos también, y también tenemos códigos de color dentro de esa misma ventanita. Entonces, go ahead, Chuck. Yes. So when you go in and start adding metadata, very specific information, this also can be searched upon with advanced search. And then you can also go ahead and create your own search searches based on conditions and operators as well, all based on the metadata that you use. So this is another way or more advanced way to actually search for all your content that you're looking for as well. So you want me to stop there? No, go ahead. I already said that. Okay. So the other way as well is we use AI services from, say, Amazon or from Microsoft or for IBM, Google as well. And this gives us facial recognition for where different players are. You can actually go in and then search for very specific players as well, all by facial recognition. This is a trained option as well. So if there's somebody in here that's unknown, you can actually train them and add their name. And then next time they will be found in the next video. There's also keywords. So if you're looking for keywords within the text that was spoken or the speech that was spoken, annotations like grass, outdoors, brands, and then sensitivity as well. This is all capable of search as well as the translation for speech to text. And then with speech to text, you can also choose the different languages as well. Como vieron, este es uno de los módulos adicionales de EMAM, que se llama el módulo de inteligencia artificial, en donde nos integramos con todos los proveedores de inteligencia artificial que hay en el mercado. La idea es que usted pueda usar el servicio que ellos proveen para inteligencia artificial para poder mejorar sus búsquedas. Obviamente, un sistema de inteligencia artificial requiere de entrenamiento. Cuando
porque buscar a Tiger Woods, pues todo el mundo lo conoce, ¿cierto? Es fácil de identificar, entonces ya sabemos que va a estar en la base de datos inicial. Pero si yo voy a buscar, por ejemplo, a Roberto Clavijo, pues nadie lo va a conocer. Entonces tengo que decirle quién es Roberto Clavijo y enseñarle el sistema. Una vez que ya eso ha pasado, una vez que yo ya le he enseñado a mi mam que tengo en inteligencia artificial del señor Roberto Clavijo, él ya va a reconocer y ya va a poder saber quién es y ya lo reconoce por la cara. El módulo de reconocimiento de caras es bastante efectivo una vez que el sistema se ha entrenado. Igualmente hay reconocimiento de voz y traducción de voz a texto. Y ese texto se puede usar, como lo están viendo en la pantalla ahorita, como parte de un captions. Entonces yo puedo mandar ese texto a captions y lo puedo mandar en 8 o 9 o 10 diferentes idiomas dependiendo del servicio que yo haya contratado con la compañía que lo haya contratado, haya sido Microsoft o IBM o cualquiera de ellos. Ya puedo coger el servicio de inteligencia artificial y hacer las búsquedas y hacer la transcripción y hacer la identificación por facial. Pero la cosa que a mí me parece más interesante es que yo puedo buscar por cualquier palabra que se haya dicho en ese video y él le va a buscar y le va a entregar los resultados de esa búsqueda. Go ahead. Okay, so moving on to logging, we have, or actually ingest, I'm sorry. With ingest, you're able to just drag and drop different files. So you can actually take a file here and then just ingest it. And with that ingest, we have profiles to describe where the file is to be stored, and then how it's to be transcoded, what projects you want to assign it to, what categories you'd want to assign the media to, and then add tags, and then of course, different metadata. This can be files of individual files, or it can be folders, or as I mentioned, we also do and support live as well for ingest. Ok. Esto es la parte de ingesta. En la parte de ingesta nosotros tenemos la capacidad de entrar de varias formas. Bueno, normalmente es drag and drop, que es en archivos, pero entonces nosotros podemos entrar en un folder de eso, traer de drag and drop el archivo hacia nuestra interfase, empezar la transcodificación. Aparte de eso, podemos decidir con qué transcodificación queremos usar. Tenemos varias integraciones con Telestream, con Drastic, con varios sistemas de transcodificación en la nube. Normalmente lo hace con Lambda. Y podemos crear profiles de transcodificación. Entonces podemos decidirle, bueno, entonces podemos tener varios transcodificadores y decir en un momento determinado, yo quiero usar este file o este archivo, lo quiero transcodificar con este tipo de transcodificación. Igualmente, ahí mismo puedo crear la metadata y puedo adicionar tags y crear los folders y poder hacer, organizar en el momento que estoy haciendo la ingesta, puedo organizar mi archivo de manera que después lo voy a encontrar. Entonces puedo introducir la metadata ahí. Go ahead. Okay. And then on logging, once the media is in, we have the ability then to go in and then take assets and actually make subclips. So if we were to add a subclip here and then save this, this is something in which you can add multiple subclips. You can deliver those subclips. You can deliver them as new assets or deliver them just as highlights. And then of course, also markers as well. So when you go to markers, you can actually place a marker that's timecode based. And then with that, then all of these subclips and markers transfer, say, to Adobe Premiere as an example. Como vieron en el ejemplo, nosotros podemos hacer en el preview que tenemos en la pantalla, podemos crear subclips de allí. Podemos seleccionar la entrada, la salida, hacer el subclip, guardarlo como un clip completamente nuevo o mantenerlo como parte del clip anterior para después poder ser usado por la edición.
Igualmente podemos tener marcadores que hacen la misma función, donde podemos al aire en vivo ponerle el marcador, ir marcando para después poderlo usar. Y Adobe Premiere va a reconocer los marcadores. O sea, que no solamente el hecho de que yo puedo marcarlo para ser usado en el MAM, sino que es marcado para ser usado por la parte de edición. ¿Qué otra cosa se me va? Creo que eso es. Ya, go ahead. Okay. And then moving on to actually creating projects. So this would be where you have the ability to go in and create your own temporary project that would be imported into Adobe Premiere. So if I click on this and then go to the ability to go in and actually create a sequence. So this would be like a rough cut sequence that you could add here. And then this allows you then to start adding media to this timeline. So what we'll do is we'll go ahead and look at some of the media that I have stored here. So we can actually go in and look at Nordic Star. And then I'm going to find just assets that are video. And then with those videos, be able to then go ahead and add the full clip, or I can actually take and add just sub clips to this as well. And then once I save this, this gives me then the ability to edit this now in Adobe Premiere. But I can actually take this sequence that I've put together here and actually take this sequence and share it with others before I go off to the editor with it. So this is kind of the collaboration part where we can actually create a rough cut, either send it out as a new file, or I can actually just send this proxy view and then share it with others. Como vieron aquí, lo que hicimos fue coger un archivo, a tener la parte de crear un clip por corte. Entonces podemos hacer edición por corte y compartirla. Compartirla no solamente con cualquier otro usuario de nuestro sistema, sino también enviarla posteriormente para edición. Y como vieron, él subió a la línea de tiempo su clip que encontró en el MAM y también el subclip que había creado previamente. Entonces, no solamente puedo mandar composiciones, por ejemplo, yo puedo decirle, hacer una composición y decirle al editor, esta es la composición, que generalmente le salva tiempo porque es la parte donde yo creo que se demora más uno decidiendo cómo va a hacer los cortes. Se los manda a la edición, entonces póngale los efectos, póngale las cortinillas, póngale lo que le hay que poner, pero esta es la organización. Entonces, esa organización se puede hacer previa a la enviada a la edición. O si no, quiero crear un clip para mandárselo a alguien y simplemente creo el clip y se lo estoy enviando. Go ahead, Chuck. And then with that, I can open up, this is Adobe Premiere. And with that, I can view the asset as well as the projects that I've created. So this is the temporary project I created in EMAM, and I can view it through Adobe Premiere through our panel. So this is looking into the EMAM system. And then I can look at assets based on categories, like that Lucid Link category that I had with all the media, or I can actually look at individual video files and then actually preview those video files before I bring it into to my project here. But the idea is that I can now take this particular project and then import this project, and I can check it out from EMAM. Now this is based in the cloud, so I have the ability to actually just download the proxy to my local laptop. I'm also using technology called Lucid Link, where I can actually link to the original media as well. And then I could localize it, or I could link to it. And I can also stream it. This is through Drastic Technologies, and then import that into, there's one sequence that's not available. Oh boy. So I can actually then go ahead and import this into EMAM. So what I'll do is you go ahead and explain that, okay, Roberto, and I'll go back and correct something real quick. Okay. Lo que él estaba mostrando es el panel de Adobe Premiere. Entonces él está dentro de Adobe Premiere y nosotros instalamos nuestro panel. El panel le permite ver un proyecto que está dentro de EMAM.
y puede coger y accesarlo y puede buscar todo lo que es, o sea, el editor en un momento determinado puede estar viendo absolutamente todo lo que tiene sin salirse de la pantalla de Adobe, sin ir a buscar en ningún otro sistema, nada, tiene toda la disposición, lo que tiene el contenido a su disposición para hacer lo que él quiera hacer. Pero igualmente también está la parte en la que yo puedo importar lo que yo quiero trabajar dentro de Adobe y poderlo trabajar ya dentro de Adobe como un proyecto de Adobe. Entonces es lo que estamos usando aquí es, lo que hemos usado allí es que no solamente es un trabajo que puedo hacer dentro del MAM, sino también en la parte de edición, y que cuando lo hago en la parte de edición, puedo también enviarlo a hacer un streaming, como está en la nube, puedo estar haciendo streaming, o puedo estar haciendo ingesta en vivo, o puedo estar haciendo, en fin, varias cosas que me permite la nube hacer, teniendo el clip que le permitiría al editor hacer en un momento determinado, teniendo la información a la mano. So now what I've done is I've actually checked out, you'll see that I've checked out this project. That was a rough cut. I have now the media that's associated with that project, as well as the demo sequence that we created in EMAM. And then I'm also using Lucid Link, where I'm editing directly from the cloud storage and editing this media. And then I can actually go in and find more media if I'd like to import, like graphics or anything like that. I could take those and import that media as well. I don't have a link access to this one here, but the idea would be is that I could bring this in, add it to my project. I could also localize, import local media, and then import it back into EMAM. But the idea is that you had the media, you had the project that was basically a rough cut, and then the media connected with that. And then what I can do is edit all the edits of this project. I can then actually export this back into EMAM as then a Premiere project now. So with that, I'm actually exporting out. I can import any project files that video files that came in from local. This is actually now going to create a project file with that. And then I can actually create a sequence from this. That sequence could be any format, but I would transcode locally to the system. And then I can actually go in and use a local transcoder, add it to a project or add details to the project, add it to a category as well, and then add a metadata to it. And then now this creates a new project called demo.project, a Premiere project, and now adds it back into the EMAM system for somebody else like Roberto could check out and then start using. You want to explain all that? Yeah, I will. Okay. Bueno, como vieron, entonces es el manejo completo de la parte de edición. Entonces yo traigo mi proyecto que es en rough cut, que es en raw, lo que nosotros llamamos está crudo. Y lo ponemos, el editor lo pone a disposición de Adobe Premiere. El MAM lo tiene a disposición de Adobe Premiere. El editor lo que hace es decidir, ok, yo quiero coger este proyecto, importarlo como un proyecto de Adobe, procesarlo como un proyecto de Adobe. Él está usando Lucid Link, que es una tecnología para edición en la nube, porque obviamente como el sistema está en Azure, pues él lo puede hacer. Pero si no estuviera en Azure y estuviera en Premises, entonces podría estar editando en on-premises o podría estar editando en otro sistema. Pero la idea es que el editor puede tener control total de lo que está haciendo. Él puede traer el proyecto, convertirlo en un proyecto de Adobe, hacer la edición, devolverlo otra vez al MAM como un proyecto ya creado para que después de que él lo ha devuelto pueda ser usado para cualquier otra cosa. Vamos a hacer de cuenta que yo quiero coger un proyecto, crearlo, editarlo, arreglarlo y después distribuirlo. Entonces puedo hacer todo ese proceso desde el MAM. Go ahead. Okay, and so this started out as a EMAM project, and now as you can see, this is a Premiere project now stored within the EMAM system, and then Roberto could check it out, or anybody else who has access to that project.
Give me a second. Give me one second. Si ustedes ven aquí esta es la forma como nosotros decidimos lo decimos al usuario que tiene un proyecto en MAM o tiene un proyecto en Premiere, es con ese P de púrpura que aparece al frente del proyecto. Entonces, cuando el proyecto es un PR, quiere decir que es un proyecto que ya ha sido creado en Premiere y que está disponible en el MAM. Cuando no tiene eso como la segunda línea, es un proyecto que solamente está en MAM, no ha sido procesado. Okay. And so next would be review and approve. So I can actually take this media, let's say that it's this television show here. I could actually send it out to Roberto for review or anyone else, and they would get an email requesting that they view this video, and then they can make markers or sub changes and so on. They can also go in and draw on the screen and make annotations to point out things that need to be corrected. So you have annotations and so on, but through this review and approve process, everybody's notified that there's a new one to review, and then the requester would also get feedback with history and all comments coming back into the EMAM system where they can actually open this up and then see the markers and annotations and comments. Okay. Este es algo de lo que realmente me gusta mucho hablar porque es una de las cosas más útiles que he visto dentro de este MAM y es el proceso de aprobación. Si ustedes alcanzan a ver bien en su pantalla, ustedes pueden observar que la interfase tiene caracteres en un idioma diferente que no es el inglés. Eso es porque nosotros podemos cambiar los caracteres de toda la interfase a cualquier idioma, ya sea español, inglés, francés, alemán, italiano, cualquier idioma podemos crear en la interfase para esto. Pero lo que les decía acerca de la aprobación es un flujo de trabajo en el que yo creo una manera de controlar la aprobación de la parte de edición. Entonces se crea un archivo donde yo puedo tener anotaciones, donde puedo crear marcadores, donde puedo crear todo y lo puedo enviar por email. Entonces, como editor, como productor, yo requiero algo, un trabajo, lo mando vía email, hago la requisición vía email. Después tengo acceso, o todas las personas que están en el proyecto pueden tener acceso a él para mirar qué se ha hecho. Aparece una lista de comentarios donde se pueden hacer comentarios y todo eso se está grabando. El proceso de devolución del archivo o de aprobación, entonces es yo requiero, usted entrega, yo requiero de nuevo, usted entrega, hago cambios, usted entrega, y todo ese proceso se va grabando en un log. Entonces tiene control completo sobre la parte de cómo se está manejando cada proyecto y en qué situación está cada proyecto cada vez que lo quiera revisar. Go ahead, Chuck. Okay. And then lastly, with delivery and archive, this gives you the ability to take any one of your programs, assets that you have within EMAM, and actually add them to what we call eBin. And this is where we could actually share media. This is sharing of the proxy files through email. So you can give them permissions to download or be able to comment and things like that. You also can time out the time in which the link works and then how many times they can watch the video as well. And then you can also add your logo to this. And then this could go out as an email. But I'm going to cheat a little bit and I actually show this to you within the browser here. And so I'm going to copy this link that would be in the email and then open this up in a browser. And then we can do the preview. So Roberto, if you want to start explaining. Yeah. Lo que vieron fue la parte de envío, de delivery. Nosotros tenemos, como vieron, fue solamente drag and drop, entonces yo puedo escoger lo que ya quiero enviar, lo meto en un contenedor que nosotros llamamos eBin, y dentro de ese eBin hay varias cosas que podemos hacer, como es, por ejemplo, compartir. Y podemos compartir vía email o podemos compartir vía otros medios como, por ejemplo, redes sociales. Entonces, si queremos compartir algo, usamos el BIM y simplemente le decimos share y él va a enviar el feed. Él lo que hizo aquí en este proceso, en este caso, está mostrando lo que están viendo es su pantalla de su browser. Esta es la parte de Safari que está mostrando lo que él está recibiendo,
lo recibió en Safari y entonces nos lo está mostrando en Safari. Él envió eso, no lo envió por email, sino lo envió directamente a un enlace. Entonces él tiene el enlace, si ustedes alcanzan a ver arriba, él tiene el enlace en el... ¿dónde alcanzó a ver acá? Bueno, tiene el enlace en su... No alcanzó a ver esta parte en la pantalla en este momento, pero quería mostrar la dirección donde está. Pero entonces, esto lo que estamos viendo aquí en este momento es web. Ya está en la nube, está en el acceso web y lo puedo ver con un browser cualquiera. Puede ser Apple, puede ser cualquier browser que quieran usar. Él está usando Safari para esto. Pero es una forma de que yo tengo de enviar este contenedor, el contenido de este contenedor, compartirlo con quien yo quiera compartirlo, y yo puedo decidir si quiero que lo pueda bajar, yo puedo decidir por cuánto tiempo lo puede tener, yo puedo decidir cuántas veces puede accesarlo, en fin, puedo decidir tener completo control del delivery, completo control de lo que estoy enviándole a alguien, y lo puedo enviar por diferentes medios. Go ahead. Yeah, bueno, let me tell you that stay there and I explain this. Igualmente en la parte de delivery, yo también puedo crear los diferentes profiles de lo que yo quiero hacer. Si yo quiero enviar un archivo a Canadá, si yo quiero enviar un archivo a Argentina, si quiero enviar un archivo a Francia, entonces tengo la capacidad de crear diferentes profiles de envío, donde yo simplemente le digo, bueno, quiero esto, envíelo a tal parte, y lo va a enviar tal como está ahí, lo va a enviar de diferentes formas. Yo puedo tener, por ejemplo, nosotros tenemos integración con aceleradores de FTP. Entonces queremos hacer un envío por aceleración de FTP, controlado completamente por el MAM. Entonces el MAM lo controla, usa, no sé exactamente ahorita que estamos usando, pero ya le pregunto, Chuck, what is the FTP that we are using now, or that we are integrated with? Well, there's secure FTP and then regular FTP. Aspera, network, Signiant. yeah, network delivery, Signiant, Okay. Aspera. Yeah. Okay. Sí, eso es lo que quería confirmar con él. Eso, realmente hay varios ahorita, pero los más significativos pues es Signiant, Aspera. Entonces tenemos integración con ellos para poder enviar y controlar el envío. Go ahead, Chuck. Okay, and then lastly, with archiving, you can take the system and projects and how you have things organized, like with Nordic Star here. I can actually then go ahead and hit the archive button, and with that, then set priority, and then archive it based on a profile, just like delivery or ingest, to say archive locally or archive into the cloud. We're very flexible. You can have as many profiles as you like for archive, delivery, ingest, and so on. Como les decía, cuando uno hace un delivery puede crear los profiles, y uno de los profiles más interesantes es la parte de archivo, porque EMAM se integra prácticamente con toda la industria del archivo. Se integra con cualquier marca que quieran mencionar de archivo, de manejador de archivo, pero adicionalmente a eso, que realmente este sistema lo que está haciendo es controlando una robótica para LTO, pero si el archivo es en disco, lo controlamos directamente. Si el archivo es en ODA, entonces también tenemos interfase para ODA para enviar la información. Pero si el archivo es en disco, tiene control total y no tiene que instalar ningún otro software. Por ejemplo, otra de las cosas que tenemos es que si quieres instalar en un standalone de LTO, lo puede hacer también, ¿no? Enviar directamente a un standalone de LTO, pero una vez que requiere controlar de robótica y controlarlo, entonces ya necesita un software adicional para poder hacer ese control. De todas maneras, la ventaja del MAM es que puede crear y se integra con cualquiera de las compañías que da este servicio. And all done. So that's all. Did you want to explain anything else? I don't know. I'm gonna request find out if somebody has questions or something.
Eso concluye nuestra demostración de lo que podemos hacer y de cómo lo podemos hacer. Como les digo, esto que estamos haciendo está montado sobre Azure. Chuck, do you want to talk a little bit about our installation in AWS? How to install, how do we connect, you want to do that, please? Sure. With AWS. Yeah, but give me a second. I'm gonna tell you. Okay, esto, como les decía, concluye lo que nosotros como software podemos hacer dentro del software y lo que se ha desarrollado y lo que tenemos para producir, colaborar, para archivar, para todo. Ahora Chuck va a hablar un poquito de lo que es EMAM CLOUD, que es específicamente una aplicación de todo esto que estamos teniendo aquí sobre la nube y en particular en Amazon. Yes, so typically on MAM systems, they become very difficult to install. But with the ability to go to EMAM CLOUD at emamcloud.com, we offer services for system integrators and individuals to go ahead and do software as a service where you're paying on a monthly basis. And then also through a platform where you're bringing your own platform in AWS with servers and storage and your accounts. And then very quickly, you can just go in and select the type of service you'd like. So if you're just looking for archive, you can select what we call preserve. Or if you're looking to do production and remote production, you can also go in and select the preserve or create as well. And then you can actually go in and then price things out, add more users, add more storage, and then hit subscribe. And then within a matter of minutes, when you log into your root account, you can go in and then basically turn on the system. And within a matter of about 10 or 15 minutes, you'll be up and running. So, aquí tenemos una de las partes interesantes de la instalación en MAM, porque la instalación en MAM siempre han sido complejas por los detalles que se tiene que tener. Pero estos dos servicios que estamos mostrando ahorita, que es el servicio de software solamente es software como un servicio y plataforma como un servicio, la única diferencia es quién coloca los fierros. O sea, si ustedes colocan los fierros dentro de Amazon, entonces nosotros ofrecemos el servicio y tiene un costo determinado. Pero si nosotros les damos el servicio completo, donde todo está rentado, donde todo está montado dentro del servicio, entonces tiene otro uso, otra funcionalidad, y la funcionalidad normalmente de SaaS es para archivo. La de plataformas también se puede usar, o bueno, ambas se pueden usar para los dos, tanto para archivo como para trabajo colaborativo. Pero la de software como servicio es como más tendiente a hacer lo que es archivo únicamente. La ventaja que tenemos con esto es que la instalación de esto se vuelve prácticamente automática. Uno puede escoger y decidir cuántos usuarios quiere, cuánto disco quiere, qué plataforma va a usar, si va a usar una plataforma, qué software va a usar, si va a ser un software, y dependiendo de eso es el costo. Entonces, la cuestión es que yo puedo tener un MAM en 5 minutos instalado y usarlo un mes y ya. Decidí que ya no quiero el MAM, entonces ya no uso más, o no me gustó, o ya puedo desbancarme de eso. O puedo decidir que lo quiero usar por un año y pagar un precio diferente, o puedo decidir que lo quiero usar por 3 años y pagar un precio diferente. En fin, la forma de la cantidad de opciones que tengo son bastante buenas, bastante grandes, y la posibilidad de poder trabajar en la nube desde cualquier parte del mundo con el mismo sistema y compartir la información y editar en la nube. Obviamente esto requiere, dependiendo de lo que yo quiera hacer, esto solamente está ofreciendo el servicio de MAM, pero si yo quiero, por ejemplo, editar en la nube, tengo que conseguir otro software de edición en la nube que sea compatible con el MAM. Por ejemplo, LucidLink es uno de ellos. Que quiero hacer transcodificación, entonces generalmente la transcodificación se hace a través de Lambda. Que quiero hacer inteligencia artificial, entonces Recognition. Entonces, ese es el tipo de cosas, pero lo importante es que el MAM está allí listo y disponible para poderle ir pegando cualquier cosa que yo necesite adicional para poder lograr mi objetivo.
Eso es MAM en la nube. Go ahead, Chuck. Yeah, so with these services, you're just deciding exactly what kind of features you want. And with the ability to, on the SaaS, everything is included with all the storage and so on. I'm not sure if you explained that or not. And then with the PaaS model, this is where you set up your own environment with servers and such as well. We do also have training. So on our Vimeo site, there's complete videos for training and support and help you with that. We have support online that would also give you the ability to ask questions as well. So we can do that. Solutions. There we go. And so with our EMAM site, emamsolutions.com, then you can actually go in and search for case studies, things like that as well. You break up. You were saying that we cannot have access for what? Is it coming? EMAM Solutions. EMAM Solutions. Maybe not. Are you there? ¿Me escuchan? José, ¿me escuchas? Sí, sí, te escuchamos. Sí, correcto. Chuck también. Se nos fue por un momentico, pero bueno. La parte de soporte y servicios. Nosotros sabemos que soporte y servicio es una de las cosas más importantes que tenemos que brindar. Soporte, tenemos varias plataformas de soporte para tener soporte durante la semana de 9 a 5, para tener soporte durante la semana de horas más extensas o para tener acceso inmediato, o tenemos soporte 24 horas o tenemos soporte 7 días a la semana. Dependiendo del tipo de soporte, obviamente viene siendo el precio. El soporte es, hay también una cantidad de información que proveemos y acceso a una cantidad de información que proveemos para el entrenamiento de las personas que quieran manejar el BPS. Entonces tenemos videos que hemos creado en la plataforma de Vimeo, donde se puede ver cómo se hace cualquier operación como una forma de entrenamiento para la gente que quiere trabajar en el MAM. Entonces esa parte donde antes teníamos que hacer una cantidad de cosas y crear una cantidad de gastos adicionales para el entrenamiento de las personas ya se va a reducir, porque ya están los vídeos creados y montados en el mismo sistema y montados en la nube. Lo mismo la parte de ya el entrenamiento, ya la parte de soporte en sitio, pues prácticamente es inexistente, sino que se hace todo a través de llamada telefónica y acceso web. Entonces, eso es. ¿Qué otra cosa? What else do you want to talk about? Chuck? El micrófono de Chuck está cerrado. Okay, Chuck, you have your mic. You have your mic in mute. All done. Are you there? All done. Okay. How about now? Can you hear me? Okay, yeah, I can hear you now. Entonces, esa es estamos, como decía Imam, no es un producto que nació ayer, es un producto que lleva más de 15 años en maduración, en muchas cosas. Empezamos muy pequeños, pero a medida que ha pasado el tiempo, se ha posicionado como uno de los MAMs de mejor prestación y de mejor tecnología. Nosotros, la integración con Adobe es una integración muy, muy sólida a todo nivel, ya sea en premises, híbrido o en la nube. La integración con absolutamente todas las otras compañías con las que nos integramos para proceder a proveer el servicio también son integraciones generalmente sólidas. La mayoría de las integraciones que tenemos son de doble vía. Y es un producto, como les digo, se puede adquirir y usar por un mes y decidir si es un producto que realmente se quiere tener o no se quiere tener y mirar las prestaciones que tiene. Instalaciones que tenemos alrededor del mundo, cada día estamos creciendo más. En Estados Unidos tenemos instalaciones de renombre, pues, ¿qué les digo? Acabamos de terminar un proyecto con Spectrum, que es una plataforma de cable Comcast en los Estados Unidos.
para prácticamente toda el área del sur de los Estados Unidos, que comprende como 7 u 8 estados de la Unión Americana. Tenemos instalaciones en Europa, instalaciones en Asia, instalaciones en Latinoamérica. Trabajamos ahorita, estaba hablando precisamente con un cliente en Argentina que se llama INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina. Y uno dice, uy, pero una compañía como esa, ¿en qué va a usar el MAM? Bueno, resulta que ellos dan cursos de enseñanza agropecuaria, y Argentina es un terreno bastante extenso y les queda muy difícil enviar los videos o mover la información a lo largo del país. Y el instituto lo que hizo fue conseguir el MAM para poder accesar online y poder enviar esto vía online, poder enviar los videos online a todo el país. Entonces, eso es más o menos una aplicación interesante de EMAM. Entonces, si procedemos a las preguntas, si tienen preguntas, por favor, déjenme saber. Sí, gracias Roberto. Gracias Chuck. Los que deseen hacer preguntas pueden levantar la mano y le vamos a abrir el micrófono y la cámara para que puedan hacerlo. Sí. Hay una pregunta que me está llegando por el Facebook, Roberto, es si en alguno de los planes de cloud se pudiese incluir licenciamiento de Adobe, principalmente para lo que es el plan de Cloud Creative. Sí. Hey, Chuck, how is the situation with Adobe regarding the cloud license? Say that again. Regarding the cloud license with Adobe, how is the licensing? Do they have to pay directly to Adobe, or do they pay? Yes. Okay. Yeah. So we don't provide the Adobe license, Okay. so they would have to actually have that. Okay. But the panels included. Okay. Panels included, just not the license to Adobe. Okay. Sí, la licencia de Adobe, como les decía, nosotros lo que proveemos es la capacidad para accesar en el panel. La licencia de Adobe se compra directamente a través del sitio de Adobe. No es parte del servicio del MAM. Okay. Y no tenemos un arreglo con ellos económico al respecto. La verdad, no sé, podíamos de pronto conversarlo, porque pues la idea siempre con Adobe estamos muy cercanos. Yo trabajo mucho con la persona que se encarga de las ventas en Adobe en Latinoamérica. Pero entonces, si es un caso ya puntual, específico, simplemente me dejan saber y podemos mirar qué podemos hacer. Ok. Bueno, creo que no va a haber preguntas. Ingeniero Vázquez, ingeniero Wilson, si tienen una pregunta pueden levantar la mano. Perfecto. Sí. Adelante, ingeniero. Disculpen, salí un rato, no sé si ya preguntaron si es que existe alguna licencia demo. No realmente, ingeniero, por la cuestión de que como es posible, tenemos un trial que es un trial de 5 días, que es la máxima licencia que podemos ofrecer. Es un trial que se crea para el momento en que quiera montarlo, lo puede hacer directamente desde el sitio de Amazon o desde el sitio de EMAM y hacer la compra, y le van a dar 5 días, y a los 5 días se le cierra el acceso. Pero esa es la licencia máxima de demo que tenemos en este momento. Claro, perfecto. Si ya quiere hacer un sistema o tener un sistema donde quiera hacer una demo, un proyecto, bueno, un POC o alguna cosa así que ya tenga involucrado premises o instalación híbrida, ya se podría hacer algo. Pero yo creo que con solo 5 días de usted tener el trail del MAM, puede saber si quiere o no, si el sistema le funciona o no. Correcto, gracias.
No, ya. Ok, Roberto, entonces de repente para una solución híbrida se podría evaluar una prueba de concepto, dependiendo del requerimiento. Sí, para una solución híbrida lo que realmente va a suceder es que, realmente cuál es la parte de la solución híbrida que uno tiene que probar. Si se puede o no se puede manejar el MAM. Si la persona se acomoda, si la curva de aprendizaje es rápida, si la facilidad de accesar al archivo es rápido, esa parte. La parte híbrida donde se necesite ahora que antes, porque antes cuando necesitábamos una parte híbrida, entonces teníamos que requerir, no, pero es que necesitamos instalar los servidores y necesitamos hacer pruebas, ya eso ya no existe. Lo que realmente va a pasar es que en la parte híbrida vamos a poder, si vamos a hacer un proyecto que venga de la parte híbrida, ya podemos hacer uso de lo que está instalado en la nube y dar un tiempo más largo de licenciamiento, que no va a ser mayor de un mes. Pero ya es un proyecto diferente porque ya va a requerir no solamente almacenamiento en la nube, ¿no? Sino va a tener que tener almacenamiento en sitio y va a tener que tener servidor en sitio, esa parte. Entonces, pero la parte de manejo y la parte de cómo opera y la parte de lo que se puede emular fácilmente en la nube y lo que te digo, se hace un licenciamiento más largo de unos más días que un mes para probar si la solución es funcional o no. Perfecto. Ingeniero Vázquez, entonces si su proyecto que está usted evaluando es un proyecto híbrido, nos sentamos a conversar y vemos una prueba de concepto, como de acuerdo a lo que Roberto está explicando, ¿no? Sí. Ahora hay otra cosa que quiero es, en el website aparecen dos precios. Esos precios son específicamente para esos proyectos, para esas capacidades. Si quieres poner algo adicional, si quieres subir algo adicional, nos toca ofertar directamente para poder completarlo. Para poder decir, bueno, y lo mejor es hacerlo a través del portal del MAM, de EMAM, y no a través del portal de Amazon. Entonces, si es un proyecto que hay que subirle usuarios, si es un proyecto que hay que incluirle almacenamiento, que es lo que generalmente pasa, o es un proyecto que quiere saber, bueno, yo quiero empezar con 5 usuarios y en 6 meses subir otros 5 y en otros 6 meses subir otros 5. Ese tipo de proyectos donde yo quiero programar algún tipo de crecimiento que yo me imagino voy a tener. Este tipo de proyectos los manejamos directamente a través del portal de EMAM y a través de una propuesta directa. Sí, ¿está bien, ingeniero Vázquez? Sí, lo vamos viendo. Ok, perfecto. Muy bien, entonces vamos a dar por concluida la transmisión de este webinar. Agradecemos la participación de los invitados el día de hoy, en especial a Roberto Clavijo de Digital Cypher y a Chuck Buelow de EMAM. Chuck, thank you very much for your support on the BPS webinars. We hope to have EMAM in the next webinars. I look forward to our next meeting. Glad to meet Chuck. Yes, thank you. I appreciate the time. Okay. Roberto, muchas gracias por apoyarnos el día de hoy en esta transmisión. Y no va a ser la única presentación que realicemos durante el año. Vamos a estar desarrollando más webinars con las soluciones de EMAM. Seguramente nosotros estamos pues dispuestos, presentes y pues siempre atentos a lo que requieran. Si cualquier cosa se puede hacer, con gusto estaremos allí. Perfecto. Despedida de Chuck si lo desea hacer, Roberto. Okay. Thank you, Chuck. Appreciate your help. Thank you. Take care. See you later. Bye. Your work is too valuable to take a break from. That's why we designed EMAM Cloud with the tools necessary to support the entire remote editing workflow from the safety of your home. In less than 10 minutes of setup, EMAM Cloud provides cloud-powered tools to edit cuts and deliver them through an intuitive web interface. The ability to download and upload large amounts of media in low bandwidth environments. Collaboration tools to keep track of feedback across the production cycle.
With Adobe panel integrations and multiple packages available, it's never been easier to edit remotely. Get back to work with EMAM Cloud, where the cloud is not the limit.